En el funeral de mi hijo, su esposa me echó de mi propia casa. Soy Tomás Medina. Lo que pasó después lo cambió todo. Imagina esto. Tu hijo acaba de morir, estás destrozado y tu nuera te mira a los ojos y te dice: deja de llorar, haz las maletas y lárgate de mi casa ahora mismo. Me llamó carga inútil delante de todos, allí mismo, en el funeral de mi hijo. Pero había algo que Verónica no sabía. La casa de la que me estaba echando, la construí yo en 1987. El dinero que ella creía haber heredado, unos $850,000, siempre fue mío. Durante 8 años vivió de mi generosidad mientras me trataba como si yo fuera una obra de caridad. En lugar de discutir, simplemente me di la vuelta y me fui. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa de todas. Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Comparto historias sobre cómo ponerle límites a la falta de respeto. Y créeme, vas a querer quedarte hasta el final, porque lo que Verónica descubrió 3 días después nos enseñó a los dos que las suposiciones pueden costarte absolutamente todo. Déjame empezar desde el principio. Las señales estuvieron ahí desde el comienzo. Yo solo decidí ignorarlas. Cuando mi hijo Daniel murió en aquel accidente de coche hace 2 meses, Verónica se hizo cargo de todo de inmediato. No te preocupes por los arreglos, Tomás, me dijo. Yo me encargo de todo. Lo que realmente quería decir era: no te metas en mi camino. En la funeraria decidió absolutamente todo: el ataúd, las flores, incluso la música. Cuando sugerí la canción favorita de Daniel, la que poníamos cuando construimos esta casa juntos allá por 1987, me cortó en seco. Eso es demasiado deprimente, dijo Verónica. Necesitamos algo más alegre. La vi dominar la sala con su vestido negro de $300, dirigiéndolo todo como si fuera la directora de una obra trágica. Y yo, sentado con mi viejo traje gris, el mismo que llevé al funeral de mi esposa Mariela 2 años antes, me sentía invisible, como si ya no pintara nada en mi propia historia. La segunda señal llegó durante el convite, de vuelta en nuestra casa. Técnicamente era mi casa, aunque Verónica llevaba tratándola como suya desde la muerte de Daniel. Me apartó a la cocina. Tomás, tenemos que hablar de tu situación. ¿Mi situación? Eres financieramente dependiente de nosotros ahora. Daniel te mantenía y sin él... Se encogió de hombros. Yo no puedo cargar con ese peso. Peso. Esa palabra dolió más de lo que esperaba. He sido muy generosa dejándote quedarte aquí, siguió. Pero esta casa es mía ahora. Todo es mío. Daniel me lo dejó todo. Asentí despacio. Verónica interpretó ese gesto como derrota. Lo que no vio fue el cálculo detrás de mi silencio. No tenía ni idea de que Daniel nunca fue dueño de esta casa. Vivió aquí, sí. Creció entre estas paredes, por supuesto. Pero propietario, nunca. Tampoco sabía nada del archivador metálico del sótano. 4 cajones llenos de registros financieros perfectamente ordenados de los últimos 40 años. El contador que llevo dentro nunca tiró un papel. Y sobre todo, ella no sabía nada del fideicomiso. Pero ya llegaremos a eso. Los invitados del funeral vieron lo que Verónica quería que vieran: una agente inmobiliaria exitosa tomando las riendas en medio de una crisis familiar y un anciano incapaz de manejar sus propios asuntos. La observaron estrechar manos y recibir condolencias como si fuera la nueva cabeza de la familia. Mientras tanto, yo me senté en el viejo sillón reclinable de Daniel, el que le compré cuando cumplió 16 años, y escuché cómo me pintaba como el suegro dependiente. A Tomás le está costando adaptarse. Oí que le decía a nuestra vecina, Elena Díaz. El pobre no entiende de finanzas. Daniel se ocupaba de todo por él. Elena me lanzó una mirada llena de lástima. Me conocía desde hacía 37 años, desde el día en que empecé a construir en este terreno. Pero incluso ella parecía creer la versión de Verónica. Entonces comprendí algo importante. La gente ve lo que espera ver. Verónica esperaba ver a un viudo desorientado que no podía valerse por sí mismo, y eso fue exactamente lo que vio. Mi viejo Honda en lugar de un coche llamativo,
Mi ropa sencilla en lugar de trajes caros, mi manera silenciosa de vivir el duelo en lugar de exhibirlo. Confundió humildad con impotencia, silencio con debilidad, generosidad con desesperación. Era un error comprensible. Llevaba 2 años desde la muerte de Mariela, viviendo de forma simple. No necesitaba lujos cuando apenas estaba aprendiendo a vivir solo. Daniel lo entendía. Respetaba mi decisión de reducir gastos y vida social. Pero Verónica medía el valor en apariencias, en volumen, en quién dominaba la conversación. Estaba a punto de descubrir que la persona más peligrosa en una sala es la que no necesita demostrarle nada a nadie. Cuando se fue el último invitado aquel martes por la noche, Verónica me acorraló junto a la puerta. Lo digo en serio, Tomás. Este arreglo ya no funciona. Miré el salón que había pintado 3 veces a lo largo de las décadas, el piso de madera que instalé con mis propias manos, las molduras que corté y coloqué con Daniel cuando tenía 12 años. Entiendo, respondí en voz baja, pero Verónica no tenía la menor idea de lo que yo entendía, ni mucho menos de lo que estaba a punto de ocurrir. El miércoles por la mañana llegaron la claridad y el café por partes iguales. Me senté en mi mesa de cocina, la que Mariela y yo compramos en un mercadillo en 1986, e hice una lista. No era una lista de lo que yo estaba perdiendo, sino de lo que Verónica creía estar ganando. La casa, unos 240 metros cuadrados llenos de recuerdos en la calle del Fresno, en un barrio residencial a las afueras de Guadalajara. Valor de mercado, según la propia Verónica y sus conocimientos de agente inmobiliaria, unos $420,000. El seguro de vida, la póliza de Daniel a través de la empresa de ingeniería donde trabajaba, $150,000. Verónica ya se estaba gastando ese dinero en su cabeza. Los muebles, desde el aparador antiguo de Mariela hasta la colección de libros técnicos de Daniel. Piezas sin valor para otros, pero incalculables para mí. Mi dignidad. Verla pavonearse como si hubiera heredado un reino cuando, en realidad, no había heredado absolutamente nada. Pero lo que más me dolía no era el dinero ni siquiera la casa, era el borrador invisible que Verónica estaba usando. Estaba borrando sistemáticamente cada rastro de la vida que Mariela y yo construimos aquí. Ya había guardado las fotos de Mariela que estaban sobre la repisa. Los dibujos de la infancia de Daniel habían desaparecido del refrigerador. Incluso mis diplomas de contador público dejaron de estar colgados en el despacho. Estoy redecorando, me explicó cuando pregunté por las fotos. Daniel siempre decía que este lugar necesitaba una actualización. Actualización, como si 40 años de recuerdos fueran un programa viejo que hubiera que desinstalar. Me dio 30 días. 30 días para encontrar otro lugar donde vivir con lo que ella suponía que era solo mi pensión. 30 días para empaquetar 4 décadas y fingir que nunca existieron. Lo más cruel era la seguridad con la que actuaba, convencida de que tenía todas las cartas en la mano. Aquella tarde de martes me dio un cronograma impreso, como si yo fuera un inquilino al que iban a desalojar. 15 de noviembre, dijo señalando una fecha en rojo. Eso te da tiempo de encontrar una buena residencia para mayores, algo más apropiado para tu situación. Otra vez esa frase, tu situación. Ya estuve mirando algunos sitios, añadió, sacando folletos como si me estuviera haciendo un favor. En Residencial Atardecer hay plazas, son solo $800 al mes por un estudio. 800 al mes. Pretendía que me gastara prácticamente toda mi pensión en alquiler y que, de algún modo, sobreviviera sin más ingresos. ¿Y la comida?, pregunté. ¿El transporte? ¿Las medicinas? Se encogió de hombros. Hay programas para gente en tu situación, cupones de alimentos, seguro estatal. El gobierno se encarga de los ancianos. El gobierno, como si yo fuera un caso de caridad que jamás hubiera aportado nada a la sociedad. Entonces entendí que Verónica no solo quería que me fuera, quería que estuviera agradecido por la oportunidad de irme. Quería que le diera las gracias por darme 30 días en lugar de 0, por ser tan generosa de no llamar a la policía y sacarme a la fuerza,
por aceptar que las cosas funcionaban así, ahora que Daniel no estaba. Pero el miércoles por la mañana, sentado con mi café y mi lista, tuve otra revelación. Verónica había hecho una suposición crítica, que Daniel era dueño de todo lo que ella reclamaba. Habían estado casados 8 años. Había vivido en esta casa 8 años. Probablemente nunca había visto una escritura, ni un recibo de hipoteca, ni ningún documento que probara la propiedad de nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Daniel se ocupaba de las finanzas tal como Mariela y yo le enseñamos. El hombre se encarga del dinero. Anticuado, quizá, pero siempre nos funcionó. Salvo por un detalle, Daniel nunca manejó mis finanzas. Me ayudaba en la casa, sí, traía la compra cuando lo necesitaba, me llevaba al médico después de que Mariela muriera. Pero el dinero, las inversiones, la propiedad, eso siempre lo manejé yo. Verónica vio la ayuda de Daniel y asumió dependencia. Vio mi gratitud y asumió obligación. Vio 2 años de duelo silencioso y asumió derrota. Si no decía nada, si simplemente hacía mis maletas y me iba a Residencial Atardecer como un anciano dócil, ¿qué mensaje estaría enviando? Que los abusones ganan, que el volumen vence a la verdad, que si gritas lo suficiente y con suficiente seguridad, puedes reescribir la historia y robarle la vida a alguien. Que el respeto hacia los mayores es opcional. Que mis 40 años de matrimonio con Mariela no significaban nada. Que la casa que construimos juntos eran solo ladrillos y cemento. Que el hijo al que criamos aquí podía olvidarse tan fácilmente como se quitan las fotos de una repisa. Lo que estaba en juego no era solo económico, era existencial. Pero yo tenía algo que Verónica no conocía, algo que lo cambiaría todo. Solo necesitaba encontrar el momento adecuado para utilizarlo, y ese momento llegaría mucho antes de lo que ella imaginaba. El jueves por la mañana, Verónica entró en mi casa con la llave de Daniel. Yo estaba desayunando cuando oí abrir la puerta principal. Sin tocar, sin decir buenos días, caminó como si fuera la dueña, porque en su cabeza lo era. «Tomás, tenemos que hablar», anunció entrando en la cocina con una carpeta bajo el brazo. «¿Sobre qué?» «Sobre tus finanzas». Se sentó frente a mí sin que la invitara. «He estado pensando en tu situación y necesito saber exactamente qué cubría Daniel por ti». Di un sorbo al café. Los servicios, los impuestos de la propiedad, el seguro. Sacó un bloc lleno de anotaciones. Daniel nunca me dijo los montos exactos, pero necesito saberlos para poder hacer un presupuesto. ¿Presupuesto para qué?, pregunté. Para hacerme cargo de esos pagos, obviamente. Me miró como si fuera lento. Hasta que te mudes, tendré que cubrir todo lo que Daniel pagaba por ti. Dejé la taza sobre la mesa. ¿Y qué crees exactamente que pagaba Daniel? Todo. La hipoteca, los impuestos, la luz. Vives con una pensión fija, Tomás. La pensión no da para tanto. ¿Eso te dijo Daniel? Su bolígrafo dejó de moverse. ¿Qué quieres decir? Que si Daniel te dijo claramente que pagaba mis cuentas. No hacía falta que lo dijera, era obvio. Señaló la cocina. ¿De qué otra forma podrías permitirte vivir aquí? Esta casa vale más de $400,000. ¿Y cómo sabes lo que vale? Soy agente inmobiliaria, Tomás. Conozco los precios del barrio, pero nunca has visto la escritura. La pregunta se quedó flotando en el aire. La expresión segura de Verónica titubeó un segundo. No necesito ver la escritura. Daniel heredó esta casa cuando tu esposa murió. ¿Ah, sí? Claro. ¿Quién más la iba a recibir? Me levanté despacio y fui al fregadero, enjuagando mi taza con calma deliberada. Sabes, Verónica, has hecho muchas suposiciones sobre mis finanzas. No son suposiciones, son hechos. ¿Ah, sí? ¿Qué otros hechos tienes? Revisó su blog. Daniel me dijo que nunca aportaste ni un peso a esta casa. Me giré. ¿Eso te dijo Daniel? Sí. Curioso, porque esta casa la construí yo en 1987. Pagué el terreno en efectivo, contraté a los albañiles, supervisé la obra cada día. Su rostro se endureció.
Eso fue hace 37 años. Las cosas cambian. Algunas sí, la propiedad no. Mira, Tomás, sé que esto es duro para ti. Perdiste a Daniel y ahora tienes que enfrentar la realidad de tu situación económica, pero negarlo no ayuda. ¿Qué negación? La de fingir que no dependes de la caridad familiar. La palabra caridad cayó como una bofetada. Sequé mis manos en el trapo sin prisa. Verónica, déjame preguntarte algo. ¿Qué? ¿En 8 años de matrimonio llegaste a ver un solo recibo de hipoteca a nombre de Daniel? Llevábamos las finanzas por separado. ¿Alguna vez te habló de hacer pagos mensuales de la casa? No discutíamos cada detalle de sus gastos. ¿Le viste pagar los impuestos de la propiedad? Su silencio fue respuesta suficiente. Te diré lo que creo que pasó, dije apoyándome en la encimera. Daniel me ayudaba con pequeños gastos, hacía la compra, cortaba el césped, y tú asumiste que me mantenía económicamente, porque era lo que parecía. Las apariencias engañan. Verónica se levantó frustrada. Muy bien, enséñame la escritura entonces. Demuéstrame que esta casa es tuya. No tengo por qué demostrarte nada. Sí, sí que tienes, porque soy la viuda de Daniel y heredé todo. Ah, sí. Deja de responder con preguntas. Deja de hacer suposiciones. Nos quedamos mirándonos desde lados opuestos de la cocina. La mandíbula de Verónica estaba tensa. Su pose de agente segura empezaba a resquebrajarse. Tienes hasta el 15 de noviembre, dijo al fin. Después de esa fecha, cambio las cerraduras. Ya veremos. Recogió sus papeles y se dirigió a la puerta. Ya veremos qué. Pero yo solo sonreí y empecé a cargar el lavavajillas. Hay conversaciones que es mejor terminar con un abogado presente. El viernes por la tarde hice algo que no había hecho en meses. Bajé al sótano. Siempre había sido mi santuario. Mariela bromeaba diciendo que yo era como una ardilla, guardando cada recibo como si fueran bellotas para el invierno. Nunca sabes cuándo necesitarás probar algo, le decía. Ella ponía los ojos en blanco y me recordaba que la gente normal no guarda 40 años de estados de cuenta. Pero yo no era gente normal. Era contador, y aprendí pronto que los papeles cuentan historias y esas historias te protegen cuando la memoria falla o cuando alguien miente. El archivador seguía en su sitio. 4 cajones perfectamente rotulados por décadas. Abrí el cajón de los años 80. Dentro encontré la carpeta que buscaba. Bienes raíces, calle del Fresno 447. Sí, 447. El número que Verónica creía haber heredado. El primer documento era la compra del terreno. 12 de marzo de 1987. Comprador, Tomás Medina. $43,000 por el lote. El segundo era el contrato de construcción. $78,000 por una casa tipo colonial. El tercero era el más importante, la escritura original, fechada el 15 de marzo de 1987. Propietario, Tomás Medina. 5 titulares, 5 propiedad, sin hipoteca. Pagué todo al contado. Verónica no tenía ni idea, claro. En 1987 ella tendría 4 años, aprendiendo a atarse los cordones mientras yo aprendía a leer planos. Pero había más en esa carpeta. Pólizas de seguro, recibos de impuestos, contratos de conexión de servicios, todo a mi nombre, todo pagado por mí, demostrando una propiedad continua de 37 años. El nombre de Daniel no aparecía en ningún lado. Abrí el cajón de los 90. Más de lo mismo. Impuestos pagados año tras año por Tomás Medina. El de los 2000, igual. El de los 2010, también. El de los últimos años, exactamente lo mismo. Pero la verdadera sorpresa estaba al fondo del cajón inferior, en una carpeta rotulada Documentos del fideicomiso privado. Esa carpeta Verónica ni siquiera podía imaginar que existía. Dentro había papeles capaces de cambiarlo todo. El primero era el contrato de un fideicomiso familiar, firmado el 15 de junio de 1985, antes de que Daniel naciera, el fideicomiso familiar Tomás y Mariela Medina.
El segundo era un estado de cuenta del Banco Nacional del Centro, saldo actual al 31 de octubre de 2024, $853.412. El tercero era la lista de beneficiarios del fideicomiso. El nombre de Daniel estaba así, pero no como heredero pleno, sino como beneficiario durante su vida, con condiciones muy concretas. Condiciones que Verónica nunca se había molestado en preguntar. El fideicomiso era complejo, como siempre lo son estas cosas, pero la estructura básica era sencilla. Mariela y yo éramos los fideicomitentes y administradores. Tras la muerte de ella, yo quedé como único administrador. Daniel recibía mensualidades para estudios, vivienda y apoyo familiar, pero la propiedad seguía siendo del fideicomiso, es decir, mía. Daniel vivió cómodo porque yo me aseguré de que viviera cómodo. La carrera de ingeniería que ayudé a pagar, la boda que financié, las oportunidades de inversión que le ofrecí, todo salió de ese fideicomiso. Todo seguía bajo mi control. Verónica vio el buen nivel de vida de Daniel y asumió que era rico por cuenta propia. Vio su generosidad conmigo y pensó que salía de su salario. Nunca imaginó que el dinero que parecía ir de Daniel hacia mí era, en realidad, mi propio dinero regresando a casa. Es curioso cómo funcionan las suposiciones. Uno ve lo que encaja con sus expectativas y descarta el resto. Verónica esperaba que los hijos mantuvieran a sus padres ancianos. Vio a Daniel ayudándome y concluyó dependencia. Nunca consideró la posibilidad de que fuera yo quien ayudaba a él. Había todavía un documento más en esa carpeta, uno que sería clave cuando llegara el momento de decir la verdad. La póliza de seguro de vida de Daniel, $150.000, tal como Verónica había mencionado, pero el beneficiario no era Verónica, sino el fideicomiso familiar Tomás y Mariela Medina. Es decir, el beneficiario era yo. Verónica llevaba 2 meses haciendo planes con un dinero que nunca fue suyo, construyendo su futuro sobre un suelo que en realidad no existía. Cerré el archivador y subí a la cocina. Me preparé un sándwich y pensé en los tiempos. Verónica me había dado hasta el 15 de noviembre para irme. Aquel día era 1 de noviembre. Tenía exactamente 2 semanas para decidir cómo manejar la situación. Podía llamarla de inmediato, explicarle la verdad, enseñarle los documentos y ver cómo su mundo se derrumbaba delante de mí. O podía esperar, dejar que siguiera suponiendo, que siguiera cavando su propio hoyo, que aprendiera la lección a las malas. Mientras comía, recordé algo que solía decir mi antiguo socio en la firma: Tomás, a veces la mejor estrategia de negociación es dejar que el otro hable hasta arrinconarse solo. Verónica sin duda se estaba arrinconando. La pregunta era, ¿cuán profundo quería dejar que cavara antes de detenerla? Miré la cocina que había diseñado 37 años atrás. Los muebles que escogí, las encimeras que instalé, las ventanas que medí y mandé hacer. Mi casa, mi fideicomiso, mi decisión. Verónica estaba a punto de aprender que el respeto no se negocia. Pero antes necesitaba terminar de cavar. El domingo por la mañana, Verónica mostró su peor versión. Yo me estaba preparando para ir a misa cuando llegó con 3 colegas suyas de la inmobiliaria. Las había invitado a lo que llamó una consulta sobre el potencial de la casa. Las oí antes de verlas. La voz de Verónica entrando por la puerta principal. Esta casa tiene unos huesos increíbles, pero la decoración es tan anticuada. Estilo típico de viejo, ya sabes. Recorrieron mi casa como si ya fuera suya. Dios mío, Verónica, estas molduras son preciosas, dijo una rubia con botas carísimas. ¿Son originales? De 1987, respondió Verónica. Tomás construyó la casa, pero no tiene ojo para el diseño moderno. Mira ese papel pintado, esos muebles. Es como un museo. Bajé las escaleras con mi ropa de domingo. 3 mujeres que no conocía estaban en mi salón tomando fotos. Tomás, dijo Verónica con una voz exageradamente alegre, justo a tiempo, quiero presentarte a unas colegas. Me presentó como si fuera una curiosidad. Este es Tomás, el padre de Daniel. Es el dueño original, pero está en proceso de transición a una residencia más adecuada.
Transición, como si hablara de un cambio de puesto en una empresa. Señor Medina, dijo la rubia, su casa tiene mucho carácter. Debe haberle dedicado mucho esfuerzo. Algo, respondí. Verónica nos contó que se mudará pronto a Residencial Atardecer. Es un lugar muy bonito. Miré a Verónica. ¿De verdad eso voy a hacer? Ya hablamos de esto, Tomás, respondió. 15 de noviembre, ¿recuerdas? Recuerdo que tú hablaste. Yo escuché. El silencio se volvió incómodo. Las agentes se miraron entre sí. Bueno, dijo la rubia, quizá deberíamos dejar que se vaya a misa. En realidad, intervino Verónica, ya que están todas aquí, tal vez podrías contarles los problemas de mantenimiento, Tomás. La gotera del techo, la caldera. No había ninguna gotera. La caldera tenía apenas 2 años. No estoy al tanto de problemas serios de mantenimiento, dije despacio. Tomás, ¿sabes que el grifo del baño de arriba gotea y que el sótano se humedece en primavera? El grifo necesita una arandela de 50 centavos. El sótano lleva 20 años seco. La sonrisa de Verónica se tensó. Tomás está muy apegado a este lugar. A veces no ve problemas que son evidentes para los demás. ¿Problemas como cuáles?, pregunté. Como que ya no puedes permitirte mantener una casa de este tamaño. La sala se quedó en silencio. Incluso las agentes parecían incómodas. ¿Que no puedo? ¿Qué? Tomás, ya lo hemos hablado. Tu pensión apenas cubre los gastos básicos. ¿Y tú sabes eso cómo? Porque no estoy ciega. Conduces un Honda de hace 15 años. Compras con cupones. No has cambiado nada importante en esta casa desde finales de los 90. Una de las agentes carraspeó. Tal vez deberíamos reprogramar esta visita. No, está bien, insistió Verónica. Tomás entiende su situación. Ha tenido 2 años para asumir la realidad desde que Mariela murió. ¿Qué realidad es esa?, pregunté. Que eres un hombre de casi 70 años con ingresos fijos que no puede hacerse cargo de una casa de 240 metros cuadrados. 68, 70, da igual. El punto, la interrumpí, es que estás haciendo suposiciones sobre mis finanzas. No son suposiciones, Tomás, son observaciones. ¿Observaciones sobre qué? Sobre el hecho de que llevas 2 años viviendo de la generosidad de Daniel y ahora que él no está, tienes que enfrentar la realidad. Las palabras flotaron en el aire como gas lacrimógeno. Las agentes parecían buscar una salida con la mirada. ¿La generosidad de Daniel?, repetí. Sí, él pagaba tus impuestos, tus servicios, tu comida, tus medicinas. ¿O lo vas a negar? Y tú sabes esto porque... El rostro de Verónica se sonrojó. Porque era mi esposo. Lo veía hacer pagos. ¿Qué pagos? Los de tus gastos. ¿Le viste pagar los impuestos de esta casa? Lo hacía por internet. ¿Le viste pagar mis recibos de luz? Transfería dinero a tu cuenta. ¿Llegaste a ver un estado de cuenta que mostrara esas transferencias? Llevábamos las cuentas separadas. Es decir, nunca vio nada. La agente rubia dio un paso adelante. ¿Sabes qué, Verónica? Esto parece un asunto de familia. Tal vez deberíamos dejarles hablar a solas. No, saltó Verónica. Esto tiene que decirse. Tomás, no puedes seguir viviendo en la negación. ¿Qué negación?, pregunté. La de pensar que eres algo distinto a una carga. La palabra rebotó en las paredes. Incluso Verónica pareció sorprendida de escucharla en voz alta. ¿Una carga?, dije en voz baja. Lo siento, pero sí. Lo ha sido desde que Mariela murió. Daniel era demasiado bueno para decírtelo, pero alguien tenía que hacerlo. Su apoyo hacia ti lo estaba dejando casi en bancarrota. ¿En bancarrota? Sí. Solo los impuestos de esta casa son $8,000 al año. Súmale servicios, mantenimiento, tus gastos médicos. Ahora hablaba sin freno. Daniel gastó al menos $40,000 el año pasado sosteniéndote. Y ahora que él no está, ¿se supone que yo cargue con todo? Tengo mi propia vida que pensar. Las agentes estaban ya pegadas a la puerta. Entonces me estás echando.
Te estoy dando un mes para encontrar un lugar adecuado. Eso es más generoso de lo que la mayoría haría. ¿Generoso?, repetí. Sí, generoso, porque siendo sinceros, Tomás, nunca aportaste nada al éxito de Daniel. Él se hizo solo, ganó su propio dinero, compró su propia casa. ¿Esta casa?, pregunté. Sí, esta. Daniel la heredó de Mariela, y ahora yo la heredo de él. Así funcionan las herencias. Asentí lentamente. Ya veo. Perfecto, dijo. Por fin lo entiendes. Verónica, ¿qué? Tal vez deberías revisar tus hechos antes de decir cosas así delante de testigos. Se rió con nerviosismo. ¿Qué hechos, Tomás? Soy profesional del sector inmobiliario. Sé perfectamente cómo funcionan las propiedades. ¿De veras? Mejor que tú, al parecer. Miré a las 3 mujeres junto a la puerta. Estaban presenciando algo para lo que no se habían apuntado. Señoras, dije, quizá deberían pedirle a Verónica que les muestre la escritura de esta casa antes de planear las reformas. El rostro de Verónica se puso blanco. Tomás, no... ¿No qué? No decir la verdad. Pero ya había hablado lo suficiente. A veces la mejor venganza es dejar que la gente se ahorque con sus propias palabras. Disfruten del recorrido, añadí, y fui hacia la puerta. Tenía que llamar a mi abogada. El lunes por la mañana me senté en el despacho de la licenciada Marcela Cárdenas con 3 carpetas sobre la mesa. Marcela llevaba 20 años encargándose de mis asuntos legales. Sabía exactamente qué había en cada carpeta. Tomás, dijo ajustándose las gafas, tengo que preguntarte algo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Segurísimo. Porque una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Verónica lo sabrá todo. Perfecto. Abrió la primera carpeta. La escritura original de la casa en la calle del Fresno 447 estaba arriba de todo. Propietario único, Tomás Medina. Fecha de registro, 15 de marzo de 1987. Sin copropiedad, sin hipoteca. Pagaste el terreno y la construcción al contado. Correcto, asentí. Abrió la segunda carpeta. Recibos de impuestos de propiedad por 37 años, todos pagados desde tus cuentas. Correcto. Pólizas de seguro. Siguió. Todas a tu nombre. Recibos de servicios, contratos de mantenimiento, también a tu nombre. Correcto. Abrió la tercera. Y aquí viene la parte grande. El fideicomiso familiar Tomás y Mariela Medina. Los documentos eran gruesos, llenos de lenguaje jurídico. ¿Saldo actual?, preguntó, aunque ya lo sabía. $853.412 hasta el viernes pasado. ¿Y el estatus de Daniel en el fideicomiso? Beneficiario mientras viviera. Nunca administrador, nunca propietario. Marcela se recostó en su sillón. Tomás, esto es un patrimonio considerable. Verónica no tenía ni idea. Ninguna. ¿Y Daniel nunca le explicó la estructura del fideicomiso? Daniel era buen hijo, pero no muy detallista con las finanzas. Sabía que yo le ayudaba cuando lo necesitaba, pero seguramente nunca se detuvo a contarle de dónde salía el dinero. Así que Verónica asumió que Daniel te mantenía cuando en realidad tú lo apoyabas a él. Marcela negó con la cabeza. Es casi comprensible. No es común que una pareja joven tenga detrás un fideicomiso de este tamaño. La ironía es perfecta, dije. Verónica me echó de mi propia casa usando mi propio dinero para amenazarme. ¿Cómo es eso? El seguro de vida de Daniel, $150.000. Ella lleva 2 meses planeando su vida con ese dinero, pero el beneficiario es el fideicomiso, es decir, yo. Marcela hizo un cálculo rápido mental. Entonces, déjame ver si entendí. Verónica cree haber heredado una casa de $420.000 y $150.000 de seguro. Así es. Pero en realidad no heredó nada. La casa es tuya y el seguro va al fideicomiso. Exacto. Y mientras tanto te ha tratado como si fueras una carga, planeando gastar casi $600.000 que nunca le pertenecieron. Eso mismo. Marcela se quedó callada un instante. Tomás, tengo que insistir. ¿Por qué dejaste que esto continuara 2 meses? ¿Por qué no la corregiste desde el principio?
Pensé en la escena del domingo, en Verónica llamándome carga delante de extraños, en su crueldad tranquila, porque quería ver hasta dónde llegaba. Y llegó bastante lejos, reconoció. ¿Qué quieres hacer ahora? Quiero dejar los límites claros. Legales. Legales, emocionales, todos. Tomó un bloc. Empieza. Primero, quiero que se tramite de inmediato el cobro del seguro. Ese dinero le pertenece al fideicomiso, no a Verónica. Eso es sencillo. Segundo, quiero que se notifique formalmente a Verónica que es inquilina en mi casa, no propietaria. También es sencillo. ¿Cuánto preaviso? 30 días. El mismo plazo que ella me dio a mí. Marcela esbozó una sonrisa. Justicia poética. Tercero, quiero que entienda con exactitud la relación de Daniel con el fideicomiso, para que no pueda alegar ignorancia. Le enviaremos copias de toda la documentación. Y cuarto, hice una pausa, quiero testigos presentes cuando se lo expliquemos. ¿Testigos? Las mismas agentes inmobiliarias que escucharon cómo me llamaba carga el domingo. También ellas merecen conocer la verdad. Tomás, dijo, eso roza la humillación pública. No. Humillación pública fue lo que Verónica hizo conmigo. Esto es educación pública. Es distinto. Ella me humilló para sentirse poderosa. Yo voy a exponer los hechos para evitar futuros malentendidos. Marcela lo pensó un momento. Las agentes no son necesarias para el proceso legal, pero sí para el social. Exacto. Verónica pasó 2 meses diciéndole a todo el mundo que soy un viejo arruinado viviendo de la caridad. Esa gente merece enterarse de la verdad, y Verónica merece escucharla delante de las mismas personas a las que les mintió. Marcela tomó nota. ¿Cuándo quieres hacerlo? Mañana. Démosle 24 horas para disfrutar de sus suposiciones. Si se niega a venir, entonces le enviamos los documentos sin explicación y que los dijera como pueda. Sacó su agenda. ¿Puedo tenerlo todo listo para mañana a las 10 de la mañana? Perfecto. ¿Dónde quieres que nos reunamos? En la oficina de la inmobiliaria, donde sus colegas puedan ver cómo se ve el respeto de verdad. Tomás, dijo mirándome por encima de las gafas, llevo 30 años practicando derecho de familia. He visto muchas peleas por herencias. Esto no va de dinero, ¿verdad? No, va de respeto, va de límites. Verónica necesita aprender que no puede tratar mal a la gente solo porque cree que no tiene poder. ¿Y si hubiera sido respetuosa desde el principio? Preguntó. Entonces estaríamos teniendo otra conversación. Le habría explicado todo en privado y la habría ayudado a hacer una transición tranquila a su independencia. Pero no lo fue. Fue cruel. Y hay una diferencia entre el dolor y la crueldad. Marcela cerró las carpetas. Haré las llamadas esta tarde. Gracias. Tomás, por lo que vale, creo que Daniel estaría orgulloso de cómo estás manejando esto. Me levanté y le estreché la mano. Daniel me enseñó algo importante. ¿Qué cosa? Que la fuerza silenciosa siempre vence a la ignorancia ruidosa. Era un buen muchacho. Tuvo a la mejor maestra. ¿Mariela? No. La vida. La vida le enseñó que el respeto se gana, no se hereda. Al salir del despacho, pensé en la fecha que Verónica había marcado en rojo. Me había dado hasta el 15 de noviembre para irme. Al día siguiente sería 5 de noviembre. Estaba a punto de descubrir que algunos plazos funcionan en ambas direcciones y que algunas suposiciones salen mucho más caras de lo que uno puede pagar. El hombre callado estaba a punto de alzar la voz. Y cuando la gente callada por fin habla, la gente inteligente escucha. El martes a las 10 de la mañana, Marcela y yo entramos en Inmobiliaria Premier, en la avenida principal. Verónica estaba en su escritorio enseñándole fotos de casas a una pareja joven. Al vernos, su expresión pasó de sonrisa profesional a desconcierto y luego a algo muy parecido al pánico. Tomás, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar, dije con calma, en privado. La pareja miró de uno a otro notando la tensión. Estoy con clientes, respondió Verónica, intentando mantener su papel de agente segura. ¿Puede esperar? No,
dijo Marcela adelantándose. Soy la licenciada Marcela Cárdenas. Tenemos asuntos legales urgentes sobre la herencia de tu esposo. Las palabras abogada y asuntos legales tuvieron un efecto inmediato. La pareja se echó hacia atrás. Quizá deberíamos reprogramar, dijo el chico. No, está bien, se apresuró Verónica. Tomás, ¿puedes esperar en la sala de juntas? Ahora voy. En realidad, intervino Marcela, creo que tus colegas también deberían escuchar esto. El rostro de Verónica se puso pálido. ¿Mis colegas? Las 3 señoras del domingo, creo que están planeando reformas basadas en suposiciones que hay que corregir. La oficina entera bajó el volumen. Los otros agentes fingían trabajar, pero escuchaban cada palabra. Tomás, ¿qué significa todo esto?, preguntó Verónica con un hilo de voz. Se trata de la casa, respondí simplemente. De la casa ya hablamos. No, tú hablaste. Yo escuché. La pareja joven ya estaba junto a la puerta. Te llamamos para reagendar, dijo la chica. Esperen, intentó Verónica. Pero ya se habían ido. La agente rubia del domingo, Jessica, se acercó con cautela. Verónica, ¿todo bien? Todo está bien, dijo apretando la mandíbula. Tomás solo está teniendo problemas para aceptar su nueva situación. En realidad, dijo Marcela abriendo su maletín, Tomás está teniendo problemas para aceptar su antigua situación. ¿Qué significa eso?, preguntó Verónica. Que tenemos que aclarar algunas confusiones sobre la propiedad de un inmueble. No hay confusiones, replicó Verónica. Yo heredé la casa de Daniel. ¿Qué casa exactamente?, preguntó Marcela. La de la calle del Fresno 447. ¿Y tienes documentación de esa herencia? ¿El testamento de Daniel? Daniel me dejó sus bienes personales, su coche, su ropa, sus cosas personales. ¿Y su casa? Sí, su casa. Daniel no tenía casa. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Toda la oficina se quedó en silencio. ¿Cómo que no tenía casa?, balbuceó Verónica. Marcela sacó la primera carpeta y la abrió. La vivienda de la calle del Fresno 447 pertenece a Tomás Medina. Compra registrada el 15 de marzo de 1987. Propietario único. Sin copropiedad. Sin hipoteca. Eso es imposible. Aquí está la escritura. Verónica le arrancó el papel de las manos y lo leyó. Su rostro pasó de pálido a completamente blanco. Tiene que estar mal. Daniel heredó la casa cuando Mariela murió. Mariela no tenía propiedades a su nombre, explicó Marcela. Todo lo compró Tomás antes del matrimonio. Daniel solo vivió allí como hijo de Tomás, en la casa de su padre. Jessica y los otros agentes se acercaban, incapaces de resistir el morbo. No entiendo, repitió Verónica. Daniel pagaba las cuentas, los impuestos, todo. No, intervine. Daniel me ayudaba con algunas cosas prácticas. Yo pagaba todas las cuentas. Eso no es verdad. Marcela abrió la segunda carpeta. Registros de impuestos de propiedad durante 37 años, todos pagados por Tomás Medina, pólizas de seguro, todas a su nombre, recibos de servicios, contratos de mantenimiento, todo vinculado a sus cuentas. Verónica miraba los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. No tiene sentido, susurró. Daniel tenía dinero, ganaba bien, era ingeniero. Daniel vivía bien porque Tomás se encargó de que viviera bien, aclaró Marcela. ¿Qué significa eso?, preguntó Verónica. Marcela abrió la tercera carpeta. Significa esto: el fideicomiso familiar Tomás y Mariela Medina. Saldo actual, $853.412. Daniel era beneficiario mientras viviera. Tomás financió su carrera, su boda y muchas otras cosas a través de este fideicomiso. ¿Estás diciendo que Tomás mantenía a Daniel?, susurró Verónica. Estoy diciendo que Tomás apoyaba a su hijo con sus propios recursos, respondió Marcela. Verónica se dejó caer en la silla de su escritorio. Pero Daniel me dijo que te ayudaba a ti económicamente. Daniel me ayudaba en lo práctico, yo lo ayudaba en lo económico. El seguro de vida, soltó de pronto Verónica. El seguro de Daniel.
Ese es mío. Marcela sacó otro documento. El beneficiario del seguro de Daniel es el fideicomiso familiar Tomás y Mariela Medina. No. Sí, ese dinero le corresponde a Tomás. Verónica miró alrededor. Todos los agentes estaban pendientes de ella. La mujer que el domingo se mostraba tan segura de su herencia, tan dispuesta a llamarme carga, ahora estaba desnuda frente a la verdad. Tomás, dijo con la voz quebrada. Yo no lo sabía. No preguntaste, respondí. Podrías haberme contado todo esto, murmuró. Podrías haber preguntado con respeto, aclaré. Marcela cerró las carpetas. Verónica, tienes 30 días para abandonar la casa. 30 días. El mismo plazo que tú le diste a Tomás. 30 días. ¿Y a dónde voy a ir? Eso ya no es responsabilidad de Tomás. Eres una adulta capaz, con un trabajo, seguro encontrarás una solución. Verónica me miró con algo que nunca había visto en ella. Respeto. Tomás, lo siento. De verdad, me equivoqué. Hice suposiciones, fui cruel. Sí, respondí. Podemos llegar a algún tipo de arreglo, algún punto medio. Lo pensé un momento. La oficina seguía en completo silencio. Verónica, el respeto no se negocia, nunca. Ahora lo entiendo, murmuró. Ojalá lo hubieras entendido antes. Marcela y yo nos dirigimos a la salida. Tomás me llamó. ¿Qué pasa ahora? Me giré. Ahora vas a aprender algo que yo siempre he sabido. ¿Qué cosa? Que la gente callada no es débil. Solo es selectiva con los momentos en que decide usar la voz. Para el jueves por la mañana, toda la historia se había esparcido por el mundillo inmobiliario de la zona como pólvora. Lo supe porque mi vecina Elena Díaz, la que llevaba 37 años a mi lado, vino con un café y las últimas noticias. Tomás, deberías haber visto a Verónica en el súper, dijo sentándose en la silla de Mariela. Parecía que hubiera visto un fantasma. ¿Ah, sí? Para empezar, estaba comprando en la sección de rebajas. Verónica, la misma que nunca compraba nada que no fuera de marca. Removió el café. Y estaba sola. Normalmente siempre va rodeada de sus amigas de la inmobiliaria, como si fuera una celebridad. Tal vez estaban ocupadas, sugerí, o tal vez ahora se mantienen lejos desde que se supo la verdad. ¿Qué verdad es esa? Pregunté, aunque ya lo sabía. Que pasó 2 meses tratándote como si fueras una obra de caridad, mientras planeaba gastar un dinero que no era suyo. Elena negó con la cabeza. La gente habla, Tomás, y nada de lo que dicen le favorece. ¿Qué comentan? Que le faltó juicio, que se puso a hacer suposiciones sobre finanzas sin haber hecho la tarea, y en bienes raíces, la tarea lo es todo. Tiene sentido, admití. Hay más, añadió Elena. ¿Te acuerdas de la pareja joven que estaba en su escritorio cuando entraste a la oficina? Más o menos. Subieron una publicación a redes, algo como que se libraron a tiempo de una agente que ni siquiera entiende de propiedad, con foto de la oficina y todo. Ya tiene cientos de me gusta. Las ondas del impacto se propagaban más rápido de lo que yo había previsto. El teléfono sonó. Era Marcela. Tomás, tenemos novedades. ¿Buenas o malas? Depende de cómo lo veas. El abogado de Verónica llamó. Quiere hablar de un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Verónica quiere quedarse en la casa 6 meses en lugar de 30 días. Ofrece pagar alquiler. ¿Cuánto? $2,000 al mes. Casi me reí. Para una casa que vale 420,000, el alquiler de mercado está más cerca de 3,000. Correcto. Le dije que consideraríamos una oferta razonable. ¿Y qué es razonable? 3,500 al mes, primer y último mes por adelantado, más un depósito equivalente a un mes. Es decir, 10,500 de entrada. Así es. Si quiere quedarse, que pague precio de mercado como cualquier inquilino. ¿Puede permitírselo? Ese ya no es nuestro problema, pero por lo que insinuó su abogado, lo tiene difícil con su situación actual. Al colgar noté que Elena me observaba. ¿Verónica quiere quedarse?, preguntó. Quiere pagar menos de lo que pagaría cualquiera. Yo he dicho que, si se queda, será en las mismas condiciones que cualquier otra persona.
Elena asintió. Eso es justo. El viernes por la tarde apareció otro visitante. Miguel Torres, amigo de Daniel desde la universidad. Tomás, vengo a pedirte disculpas. Soltó en cuanto abrí la puerta. ¿Por qué? Por creer la versión de Verónica. Nos dijo a todos que Daniel te mantenía por completo. Yo le creí, y me arrepiento. Tenía que haber sabido mejor. ¿Y por qué le creíste? Pregunté. Se removió incómodo. Porque encajaba con lo que esperaba ver. Un señor mayor, viudo, el hijo ayudando. Sonaba lógico. Asumimos demasiado. Las suposiciones otra vez, murmuré. Sí, y no fui el único. Muchos amigos de Daniel pensaron lo mismo. Ahora todos nos sentimos bastante idiotas y nos preguntamos qué más habrá tergiversado Verónica. Era evidente que la credibilidad de Verónica se estaba desmoronando en distintos círculos. El sábado por la mañana, Marcela llamó con la actualización final. El abogado de Verónica llamó de nuevo. Dijo que no puede pagar el alquiler que propusimos, así que se marcha. También deja la inmobiliaria. ¿La despidieron? Digamos que fue una decisión mutua. El punto es que, en la misma semana, pierde la casa y el trabajo. Marcela, ¿te hace sentir mal algo de esto?, preguntó. Miré alrededor de mi cocina, esa que Mariela y yo habíamos diseñado con tanto cariño y que Verónica pensaba demoler para actualizarla. Marcela. Verónica tomó decisiones. Eligió ser cruel en lugar de amable. Eligió suponer en lugar de preguntar. Me humilló en público. Ahora lidia con las consecuencias. Consecuencias naturales, apuntó ella. Yo no la despido de su trabajo. Son sus clientes quienes la abandonan porque ya no confían en su criterio. Exacto. Entonces no es venganza, Tomás. No, es responsabilidad. Verónica está aprendiendo que cada acción tiene consecuencias. Es una lección que debería haber aprendido hace años. El domingo, sentado en misa, pensé en el perdón y en los límites. Descubrí que no son opuestos, sino complementarios. Podía perdonar a Verónica por sus suposiciones y, aun así, mantener límites firmes sobre el respeto. Podía perdonar su crueldad y, aun así, dejar que enfrentara las consecuencias naturales de sus actos. Perdonar no era fingir que nada había pasado. Era aceptar lo ocurrido y seguir adelante con más sabiduría. Verónica se mudaría el fin de semana siguiente y yo avanzaría con una nueva comprensión de mi propia fuerza silenciosa. A veces, la mejor lección que puedes enseñarle a alguien es dejar que aprenda solo, chocando con la realidad. 3 semanas después, estaba leyendo el periódico en la sala cuando sonó el timbre. Verónica estaba en el porche con una caja en brazos. Hola, Tomás. Verónica. Encontré algunas cosas que son tuyas. Dejó la caja sobre la mesa del salón. Álbumes de fotos de cuando Daniel era niño. Algunas recetas escritas a mano por Mariela. Abrí la puerta del todo. Pasa. Observó el salón que había querido transformar por completo. Se ve igual, comentó. ¿Por qué habría de verse diferente? No sé. Supongo que pensé que cambiarías cosas después de todo. Hay cosas que no necesitan cambiarse, respondí. Nos sentamos en silencio unos segundos. Tomás, te debo más que una disculpa. No me debes nada, dije. Sí te debo. Te traté de forma terrible. Juzgué tu vida, tus finanzas, tu valor. Fui cruel cuando debería haber estado agradecida. Ahora entiendo algo que debí ver desde el principio. ¿Qué cosa?, pregunté. Que Daniel aprendió sus valores de alguien, su bondad, su generosidad, esa fuerza tranquila. Todo eso lo aprendió de ti. Asentí. Daniel fue un buen hijo. Lo fue. Y tú fuiste un buen padre. Yo no lo veía porque estaba demasiado ocupada haciendo suposiciones. Todos las hacemos, dije. La cuestión es qué hacemos cuando descubrimos que estábamos equivocados. Estoy intentando aprender de esto, murmuró. Bien. Encontré trabajo en otra ciudad, en Columbus. Un nuevo comienzo. Tal vez allí pueda hacerlo mejor. De corazón espero que sí, respondí.
Se puso de pie y tomó el bolso. Tomás, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Si hubiera sido respetuosa desde el principio, si hubiera hecho preguntas en lugar de exigencias, ¿habría sido diferente? Lo pensé despacio. Probablemente. Te habría ayudado a hacer una transición tranquila, a ponerte en pie. Podríamos haber honrado la memoria de Daniel juntos, en lugar de pelear por ella. Verónica asintió, con los ojos brillantes. Supongo que el respeto de verdad no se negocia, ¿verdad? No, no se negocia. Gracias por enseñármelo. Después de que se fue, abrí la caja. Dentro estaban las fotos de Daniel de bebé, las recetas de Mariela con su letra redonda, pequeños tesoros que habían terminado, por un tiempo, en manos equivocadas. Pensé en los últimos 3 meses, el funeral, la confrontación, la resolución legal, las consecuencias naturales. Verónica había aprendido una lección muy cara sobre las suposiciones y el respeto, pero yo también aprendí algo. Aprendí que la fuerza silenciosa no significa aceptar cualquier falta de respeto. Aprendí que poner límites no es levantar muros, es trazar guías para relaciones sanas. Y sobre todo, entendí que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente decir la verdad y dejar que los demás se enfrenten a las consecuencias de sus propias decisiones. Daniel habría estado orgulloso de esa lección. Mariela habría aprobado la forma tranquila en que la llevé a cabo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Si estás viendo esto y alguna vez te han subestimado por tu edad, por tu carácter tranquilo o por tu estilo de vida sencillo, cuéntamelo en los comentarios. ¿Has tenido que recordarle a alguien que el respeto no se hereda, se gana? A veces, la mejor respuesta a la falta de respeto es demostrar con hechos que se equivocan contigo, y muchas veces, las personas más poderosas de la sala son las que no necesitan demostrar nada. Hasta la próxima, recuerda, callado no significa débil, solo significa selectivo.